Durante más de 30 años ejercí la medicina en un pequeño pueblo de Castilla, atendiendo desde recién nacidos hasta ancianos que venían solos, en silencio, con el rostro curtido por los años y por el dolor. Me llamo doctor Ramón Serrano, ya estoy retirado, pero hay algo que no he podido dejar atrás: la necesidad de decir la verdad que muchos se niegan a ver. Y hoy te la voy a decir sin rodeos. ¿Sabías que el dolor en las rodillas no es una consecuencia inevitable de envejecer? ¿Que no es normal que te cueste levantarte de la cama, subir escaleras o caminar 2 calles sin detenerte a mitad del camino? Te lo digo como médico, pero también como testigo de cientos de casos. Ese dolor que aceptas como parte de la edad no es la edad. Es un aviso, es una alarma encendida, y lo peor es que la mayoría no la escucha. Durante décadas he visto a personas entrar en mi consulta, algunas con bastón, otras con bolsas llenas de medicamentos que apenas les daban un poco de tregua, pero ninguna solución real. Y he visto también cómo esas personas cambiaban su destino cuando entendían esto. El cuerpo no está fallando, está pidiendo ayuda. Recuerdo a don Manuel, 68 años, carpintero jubilado. Llegó a mí con una mirada apagada y un paso arrastrado. Es la edad, doctor, me dijo, pero yo lo miré y le respondí algo que cambiaría su vida. No, Manuel, no es la edad, es el abandono. Porque cuando dejas de moverte, de nutrirte bien, de escuchar las pequeñas señales, no envejeces, te deterioras. Y eso no es lo mismo. Hay personas con 50 años que se sienten de 80 y otras con 80 que aún caminan al mercado sin una queja. ¿Cuál es la diferencia? El cuidado, la atención, la verdad. El cartílago de tus rodillas no se desgasta por cumplir años, sino por años sin los nutrientes correctos, sin movimiento, sin descanso real. Cuando ese cartílago desaparece, el hueso roza con el hueso y entonces caminar es un suplicio. Es como si las bisagras de una puerta no hubieran sido lubricadas en décadas. Cada paso duele, cada intento de moverse se convierte en una batalla interna. Pero lo que más me conmueve y me indigna es que esto se ha normalizado. Es la edad, dicen todos, como si resignarse fuera parte del proceso natural. No lo es ignorancia, es abandono del cuerpo, y es sobre todo miedo. Miedo a aceptar que podemos hacer algo pero que no lo estamos haciendo. Ese miedo es el que quiero enfrentar contigo hoy, porque si estás aquí escuchando esto, sé que hay una parte de ti que no quiere conformarse, que no acepta en silencio lo que otros llaman envejecimiento. Hay una parte de ti que recuerda cómo era moverse con libertad y quiere recuperarlo. Y te aseguro como médico que no es demasiado tarde. Lo he visto una y otra vez, en hombres y mujeres que creían que no había vuelta atrás, en personas que solo necesitaban entender qué está ocurriendo realmente dentro de su cuerpo. Porque cuando comprendes que el dolor no es un castigo, sino una advertencia, todo cambia. Te haces responsable, te haces fuerte. Hoy no vengo a venderte fórmulas mágicas, vengo a contarte la verdad. Y si me acompañas hasta el final de este video, te voy a mostrar paso a paso qué hacer para cambiar ese destino que otros han escrito por ti. Vamos a romper la cadena de resignación. Vamos a escuchar al cuerpo y lo vamos a hacer juntos. Si este mensaje ya ha tocado algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal, no para inflar números, sino para que este tipo de contenido pueda seguir existiendo, para que más personas como tú puedan recibir herramientas reales, prácticas y humanas para recuperar su movilidad, su energía y su libertad. Y ahora, antes de seguir, quiero proponerte una pequeña reflexión, una pregunta que no tiene respuesta correcta, pero sí tiene un poder, el de hacerte mirar hacia adentro. ¿Qué crees tú que causa más daño a las articulaciones con el paso del tiempo? A. La edad y los años vividos. B. La falta de movimiento y la mala alimentación. Déjame tu respuesta en los comentarios con una simple letra, A o B, porque compartir tu opinión no solo te hace parte de esta conversación, también puede ayudar a otros que aún están dudando. Nos vemos en el siguiente segmento, donde te mostraré lo que durante siglos ha sido considerado medicina líquida para las articulaciones. No te lo pierdas, porque quizá lo tienes en tu cocina y no lo sabías. Cuando era joven y apenas comenzaba mi carrera como médico rural, solía pensar que el conocimiento científico era todo lo que necesitaba para curar. Recetaba, diagnosticaba y confiaba en los protocolos como si fueran mandamientos inquebrantables. Pero con los años, con las historias de cientos de pacientes y con las conversaciones silenciosas en cocinas humildes, entendí que había una sabiduría más antigua, más silenciosa,
pero también más poderosa, la que se encuentra en la comida, en la tradición, en lo que las abuelas sabían sin haber estudiado una sola página de medicina. Por eso hoy, como médico retirado, quiero hablarte no desde un laboratorio, sino desde la experiencia vivida, desde el respeto profundo por aquellas recetas que sin pretenderlo sostenían articulaciones, huesos y corazones durante décadas. Porque sí, hay alimentos que curan, no como lo hacen las pastillas, que a veces solo tapan síntomas, sino desde la raíz. Y uno de los más potentes, aunque hoy haya sido olvidado por muchos, es el caldo de huesos. Lo he visto funcionar, lo he recomendado, y he sido testigo de cómo personas que no podían agacharse sin dolor, que se despertaban con las rodillas hinchadas y los dedos rígidos, comenzaban a recuperar movilidad y descanso con solo incorporar este caldo de forma regular. Pero no me creas aún, déjame contarte por qué. El caldo de huesos no es una invención moderna ni una moda de redes sociales. Es una práctica ancestral que nació de la necesidad de no desperdiciar nada y de cuidar con lo poco que se tenía. Se cocinaba lento, con paciencia, a fuego bajo, durante horas. Y en ese proceso ocurrió una transformación. Los huesos liberaban colágeno, aminoácidos, minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo y la glucosamina. Todos ellos, hoy sabemos, son componentes fundamentales para mantener nuestras articulaciones íntegras, elásticas, vivas. Lo más interesante es que estos nutrientes, al estar en forma líquida y natural, son más fáciles de absorber por el cuerpo. El colágeno que contiene este caldo no necesita ser procesado ni convertido. El cuerpo lo reconoce, lo utiliza, lo integra. Y ese pequeño gesto, repetido a diario o varias veces a la semana, comienza a reparar desde dentro. Recuerdo a Teresa, una mujer de 74 años de un pueblo de la Sierra Norte. Llegó a mí porque no podía dormir más de 3 horas por el dolor en sus muñecas y rodillas. Ya no tejía, ya no cocinaba, y lo que más le dolía, me confesó entre lágrimas, era no poder cargar a su bisnieta. Empezamos poco a poco. Le sugerí algo que su madre seguramente también hacía, preparar caldo de huesos en casa. Al principio se sorprendió. No entendía cómo algo tan simple podría ayudarla. Pero lo hizo. Lo preparó con huesos de res, un chorrito de vinagre de manzana, zanahoria, apio, un poco de laurel, y lo cocinó durante más de 8 horas. Al mes, me escribió, dormía mejor. Podía mover sus dedos sin ese crujido que la asustaba cada mañana. Había vuelto a tejer, y sobre todo había recuperado la esperanza. Pero no es solo el caldo lo que tiene poder. Hay otros aliados silenciosos que cumplen funciones igual de esenciales. La vitamina C, por ejemplo. Muchos la asocian con la gripe o el sistema inmune, pero su rol en la producción de colágeno es insustituible. Sin vitamina C, el cuerpo no puede convertir los aminoácidos que consumimos en colágeno funcional. Es como tener todos los ladrillos para construir una casa, pero no tener cemento. La vitamina C no falta en la naturaleza. Está en las naranjas dulces del sur, en los kiwis verdes de Galicia, en las fresas jugosas de Huelva, en los pimientos rojos que perfuman tantas cocinas del país. Y lo mejor es que al consumirla de forma fresca y diaria, ayuda a proteger el cartílago del daño oxidativo, retrasa el desgaste y favorece la regeneración de tejidos conectivos. No necesito estudios internacionales para defender esto, aunque los hay, porque lo he visto, lo he vivido, y también lo he comprobado en mí mismo. Cuando comencé a incorporar estas prácticas en mi rutina, noté cómo mi cuerpo respondía con más ligereza, más agilidad, menos rigidez al despertar. Por eso insisto tanto. El problema no es que no tengamos acceso a herramientas. El problema es que hemos olvidado mirar en el lugar correcto. Nos hemos acostumbrado a buscar soluciones fuera, cuando muchas veces están dentro de nuestra propia cocina. Y aquí, permíteme una reflexión profunda. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste un caldo con intención? ¿Cuándo fue la última vez que comiste no solo por hambre, sino por respeto a tu cuerpo? No hay medicina más efectiva que aquella que se transforma en hábito. Y el hábito empieza por pequeños actos. Elegir una naranja fresca en vez de un producto procesado. Cocinar un caldo en lugar de abrir una pastilla. Escuchar lo que el cuerpo pide antes de que grite. Hoy quiero que recuerdes esto. Lo tradicional no es sinónimo de antiguo, sino de comprobado. Y si generaciones enteras vivieron con menos dolor, con más movilidad y más vitalidad, fue porque sin saberlo estaban nutriendo sus articulaciones cada día. No con suplementos costosos, no con promesas vacías, sino con comida real, viva, cálida y sencilla.
Así que si me preguntas cuál es el primer paso para sanar tus rodillas, tus caderas, tus dedos, mi respuesta no será un nombre complicado ni una receta milagrosa. Será una olla, agua, huesos, tiempo, paciencia y sobre todo, la verdadera medicina no siempre viene en frascos. A veces viene en forma de aroma a caldo recién hecho, de fruta recién cortada, de memoria recuperada. Y yo como médico no puedo darte más que esto: conocimiento, experiencia y el deseo profundo de que vuelvas a moverte sin miedo, sin dolor, con libertad, como debe ser, como aún puede ser. Durante más de 3 décadas como médico de atención primaria, he aprendido que el cuerpo humano no se deteriora de la noche a la mañana. Detrás de cada articulación inflamada, cada dedo rígido, cada paso doloroso, existe un proceso silencioso que lleva años gestándose: la inflamación crónica. Lo he visto en cientos de pacientes que llegaron a mi consulta convencidos de que el envejecimiento era el único culpable, cuando en realidad el verdadero enemigo se había instalado en sus cuerpos mucho antes, sin que nadie lo advirtiera. La inflamación es como un fuego lento que arde por dentro. No es siempre visible, no causa fiebre ni escalofríos, pero poco a poco va desgastando las estructuras más importantes del organismo. Las articulaciones, por su constante uso y exposición al movimiento, son las primeras en pagar el precio. Y lo más doloroso, para el paciente y también para mí como médico, es saber que muchas de estas dolencias pudieron haberse evitado. Durante mucho tiempo, la medicina convencional no prestó suficiente atención al impacto que tiene la alimentación en estos procesos inflamatorios. Pero hoy ya no podemos negarlo. Lo que comemos cada día influye directamente en cómo envejecemos, en cuánto sufrimos o cuánto resistimos. Y aquí es donde el conocimiento moderno y la sabiduría popular se encuentran en un mismo punto. Uno de los grandes aliados que tenemos para combatir esta inflamación interna es el omega 3, un ácido graso esencial que el cuerpo no puede fabricar por sí solo. Cuando yo era joven, en casa se comía sardina 2 veces por semana, a veces también jurel o caballa. No sabíamos por qué, pero después de esos almuerzos nos sentíamos más ligeros, menos hinchados. Décadas más tarde, comprendí que esas grasas buenas, presentes en los pescados azules, eran verdaderos antiinflamatorios naturales. Hoy sabemos que el omega 3 no solo reduce la inflamación, sino que también mejora la circulación, ayuda al sistema inmunológico y protege el cartílago articular. Lo hace de forma sutil pero constante, como un jardinero que riega cada día una planta enferma. A lo largo de los meses, ese cuidado se traduce en menos rigidez, menos dolor y más movilidad. Es un efecto acumulativo, no inmediato, pero profundamente reparador. Y no hace falta vivir junto al mar para obtenerlo. En las nueces, en la linaza, en la chía, encontramos también fuentes ricas en este ácido graso. He recomendado a muchos pacientes incorporar un puñado de nueces al desayuno, una cucharada de semillas molidas al yogur, y los resultados, si se mantiene el hábito, no tardan en llegar. Pero el omega 3 no actúa solo. Hay otros componentes igualmente poderosos que trabajan en silencio. Uno de ellos es el azufre, un mineral poco mencionado en los medios, pero esencial para la formación de colágeno y la reparación de los tejidos conectivos. Sin él, el cuerpo pierde flexibilidad, las articulaciones se endurecen y los tendones se vuelven frágiles. ¿Y dónde se encuentra el azufre? No en costosos suplementos, sino en ingredientes humildes de nuestra cocina diaria: ajo, cebolla, puerro, col. Ingredientes que nuestros abuelos usaban casi a diario, no porque conocieran su estructura química, sino porque intuían desde la práctica y la repetición que hacían bien. He tenido pacientes que comenzaron a incluir un diente de ajo crudo en ayunas, o que preparaban guisos con cebolla morada y col rizada, y notaron cómo disminuía la inflamación y mejoraban sus digestiones. El cuerpo sabe reconocer lo que le nutre. Y hay algo más que no quiero dejar de mencionar: la fibra. Muchos la relacionan con el tránsito intestinal, pero su papel en la salud articular es más profundo de lo que parece. La fibra alimenta a nuestra microbiota intestinal, ese universo invisible que regula no solo la digestión, sino también la inflamación sistémica. Un intestino sano permite que los nutrientes se absorban correctamente, que los minerales lleguen donde deben llegar, que el colágeno se utilice de forma eficaz. Legumbres como las lentejas o los garbanzos, cereales integrales como la avena o el arroz moreno son auténticos reguladores internos. No solo sacian, equilibran.
Y cuando el cuerpo está equilibrado desde dentro, todo mejora. La piel luce más viva, el sueño se vuelve más profundo y las articulaciones por fin reciben lo que necesitan para sanar. En todos estos años he aprendido a no subestimar lo sencillo. A veces el cambio más grande comienza con un gesto pequeño. Cambiar el pan blanco por integral, reemplazar las carnes procesadas por un plato de legumbres, añadir una cucharada de semillas al batido matutino. No se trata de dietas rígidas ni de prohibiciones absolutas, sino de elecciones conscientes, sostenidas en el tiempo. Me cuesta describir la emoción de ver a un paciente que llega cojeando y meses después vuelve a caminar con soltura. No fue una cirugía, ni una pastilla milagrosa. Fue un nuevo hábito, una nueva forma de entender su cuerpo. Y ese cambio, esa transformación silenciosa, es la mayor recompensa que he recibido como médico. La inflamación es el enemigo invisible, pero también es reversible. Si decides actuar, si decides alimentar tu cuerpo con respeto, si recuperas la conexión con esos alimentos que durante generaciones sostuvieron a nuestras familias, puedes cambiar tu historia. Puedes volver a moverte sin dolor. Y lo mejor de todo, puedes hacerlo desde tu cocina. No necesitas una receta firmada para comenzar. Solo necesitas decidir. Porque a veces lo que más cura es lo que siempre estuvo allí, esperando a que lo vuelvas a mirar con otros ojos. Durante mis años de ejercicio como médico, he escuchado miles de veces la misma frase: doctor, me duele tanto que prefiero no moverme. Lo entiendo. El dolor paraliza, desgasta y nos convence de que lo mejor es la inmovilidad. Pero con el tiempo, he visto cómo esa decisión, aparentemente lógica, puede convertirse en el inicio de una espiral silenciosa de deterioro. Hoy, ya retirado pero más observador que nunca, quiero hablarte desde la experiencia de lo que verdaderamente ocurre cuando dejamos de movernos y de cómo podemos cambiar esa historia. El cuerpo humano fue diseñado para moverse, no para correr maratones ni escalar montañas a diario, pero sí para caminar, agacharse, estirarse, respirar profundamente mientras el cuerpo se despliega con naturalidad. El movimiento no es solo físico, es nutrición para las articulaciones. Cada vez que una rodilla se flexiona o una cadera rota suavemente, se activa el líquido sinovial, una sustancia que actúa como lubricante natural entre los huesos. Sin ese movimiento, el líquido se espesa, se vuelve escaso y los tejidos empiezan a resecarse, a friccionar, a doler. He tenido pacientes que llevaban meses, incluso años, evitando escaleras, sentadillas o simplemente caminar una cuadra. Llegaban a la consulta con la esperanza de una solución rápida, sin esfuerzo, sin moverse. Pero lo primero que les decía era esto: lo que más necesitas ahora no es una pastilla, sino volver a moverte, aunque sea despacio. Vi cambiar muchas vidas con rutinas simples. Personas que empezaron con 5 minutos de caminata después de comer, que se estiraban mientras servía el agua para el té, que daban vueltas por el pasillo de su casa como si fuera un gimnasio improvisado. Y el cuerpo, siempre sabio, respondía, porque el movimiento, aunque mínimo, devuelve el ritmo, despierta los músculos dormidos y recuerda a los tejidos que aún pueden funcionar. Pero el movimiento necesita aliados, y uno de los más olvidados es el magnesio. Este mineral, que parece pasar desapercibido entre tantas modas nutricionales, es en realidad uno de los pilares más importantes para el sistema musculoesquelético. Participa en más de 300 reacciones bioquímicas, y entre ellas regula la función muscular, el impulso nervioso, la producción de energía e incluso la absorción del calcio. Sin magnesio, el cuerpo es como una orquesta sin director. Hay instrumentos, pero no hay armonía. He visto cómo el déficit de magnesio afecta silenciosamente a personas mayores: calambres nocturnos, rigidez matutina, ansiedad inexplicable, insomnio, fatiga persistente. Todos síntomas que durante años se atribuyeron a la edad o al estrés, cuando en realidad eran señales de una carencia crónica. La buena noticia es que esta carencia es fácil de corregir, si sabemos dónde mirar. El magnesio está presente en alimentos tan accesibles como las espinacas frescas, las almendras crudas, el cacao puro sin azúcar, las semillas de calabaza o de girasol y las legumbres de toda la vida. No se necesita un suplemento importado para restablecer el equilibrio. Solo hace falta voluntad para volver a una alimentación que respete la tierra y sus ciclos. Incluso en algunas regiones de España se mantiene, casi como tradición, el hábito de tomar por la noche una bebida caliente a base de cacao natural y leche vegetal antes de dormir.
No es solo un gesto nostálgico, es un acto terapéutico, porque el magnesio, además de relajar los músculos, también calma el sistema nervioso y favorece un sueño más profundo, reparador. Y mientras dormimos, el cuerpo se repara, los tejidos se reconstruyen, el dolor se disuelve, poco a poco. Uno de mis últimos pacientes antes de jubilarme fue un hombre de 72 años llamado Joaquín. Llevaba más de un año dependiendo de antiinflamatorios, con dolores que no lo dejaban caminar más de 10 minutos sin detenerse. Le sugerí algo que lo sorprendió. No una receta farmacológica, sino un plan diario de movimiento suave, estiramientos matutinos, caminatas cortas y una alimentación rica en magnesio. A los 3 meses volvió a mi consulta con una sonrisa que no necesitaba explicación. Había vuelto a cuidar su jardín, dormía sin interrupciones. Y lo más importante, había recuperado la confianza en su cuerpo. Esa es quizás la parte más olvidada de todo este proceso, la conexión entre el cuerpo y la mente. Cuando dejamos de movernos, también dejamos de creer en nuestra capacidad de recuperación. Pero cuando damos el primer paso literal y simbólicamente, algo se enciende. Y ese algo es la esperanza. No quiero que pienses que necesitas hacer ejercicios extremos ni cambiar tu vida de un día para otro. Quiero que entiendas que moverse, aunque sea poco, es una forma de decirle al cuerpo, sigo aquí, sigo contigo, y que nutrirse con los minerales adecuados no es solo para estar en forma, sino para estar en paz, para envejecer con dignidad y con menos dolor. Como médico, mi mayor aprendizaje ha sido este. El cuerpo humano no busca la perfección, busca el equilibrio. Y ese equilibrio se construye con movimiento, con paciencia, con nutrientes reales y con el respeto profundo por nuestra naturaleza biológica. No esperes a que el dolor te inmovilice por completo. No aceptes la rigidez como parte inevitable del camino. Tienes derecho a moverte con libertad. Tienes derecho a dormir sin calambres. Tienes derecho a subir una escalera sin miedo. Y todo eso puede comenzar hoy, con un gesto pequeño. Una caminata breve, un estiramiento frente a la ventana, un puñado de almendras, una taza de cacao caliente al final del día. El cuerpo no pide milagros, solo pide que lo acompañes, que no lo abandones, y cuando lo haces, te lo devuelve con vida. Después de tantos años escuchando cuerpos hablar sin palabras, puedo decirte algo que no aprendí en la universidad ni en los manuales de medicina. El cuerpo no nos traiciona, no nos abandona, no envejece por castigo. El cuerpo solo busca equilibrio, y cuando lo pierde, comienza a pedir ayuda a su manera, a veces con un crujido al levantarse, otras con una rigidez que nos obliga a quedarnos sentados unos minutos más, otras con un dolor punzante que se instala y no se va. Pero nunca es una sentencia, es una súplica. Y cuando la escuchamos a tiempo, aún hay mucho por hacer. A lo largo de mi carrera como médico, he visto pacientes que llegaban convencidos de que ya no había marcha atrás. Personas que cargaban no solo con el peso de sus años, sino con la resignación heredada de una cultura que nos dice que envejecer es sinónimo de deterioro, de limitaciones, de dependencia. Pero también he visto a quienes, al comprender que el cuerpo aún puede regenerarse, cambiar hábitos, restaurar tejidos y ganar energía, tomaron las riendas de su salud con una determinación que me sigue emocionando. Quiero decirte algo, de médico a persona, no estás roto, no estás condenado, y no estás solo, tu cuerpo aún está contigo. Aunque duelan las rodillas, aunque la espalda te recuerde cada día los años vividos, aunque tengas miedo de volver a moverte, el cuerpo está ahí esperando que lo mires, que lo cuides, que lo alimentes con respeto y con constancia. No hay acto más poderoso que decidir volver a confiar en uno mismo. Vivimos en una época en la que todo parece necesitar una solución rápida, inmediata, sin esfuerzo. Pero la biología no funciona así. El cuerpo se transforma lentamente, como los árboles que crecen sin hacer ruido. Y esas transformaciones profundas solo ocurren cuando hacemos espacio para lo esencial. No hablo de tratamientos complicados ni de dietas restrictivas. Hablo de volver a lo que siempre funcionó. Buena comida, buen descanso, movimiento diario y sobre todo, atención consciente. Lo más revolucionario que puedes hacer por tu salud en este momento no es comprar algo nuevo, sino recuperar algo antiguo, el compromiso contigo. Preparar un caldo de huesos con intención, salir a caminar 10 minutos por tu calle, elegir una fruta rica en vitamina C en lugar de un producto envasado, dejar que tus articulaciones respiren movimiento en lugar de estar todo el día encerradas en la misma silla. Son gestos pequeños, sí,
pero repetidos día tras día son más potentes que cualquier medicamento. Uno de los recuerdos más vivos que guardo de mi consulta es el de una mujer llamada Clara. Tenía 79 años cuando vino a verme. Sus rodillas apenas le permitían levantarse de la cama. Me miró a los ojos con una mezcla de vergüenza y desesperación. Doctor, creo que ya no me queda nada por hacer. Yo le tomé las manos, manos que temblaban, pero aún firmes, y le dije, ¿y si empezamos con un cambio pequeño? No para curarte, sino para reconectarte con tu cuerpo. Le propuse algo muy sencillo. Cada mañana, apenas despertara, sentarse al borde de la cama, cerrar los ojos y respirar profundamente durante 2 minutos. Luego, estirar los pies, mover los tobillos, masajear sus rodillas con aceite tibio. Después de eso, un desayuno rico en proteínas, una fruta cítrica y una caminata corta por el pasillo. 3 semanas después volvió sin bastón. Seguía con dolor, sí, pero algo en ella había cambiado. Su mirada era otra. Clara no se había curado, se había reencontrado con su fuerza interior, y desde allí todo es posible. Por eso te lo repito, tu cuerpo no te está fallando, solo te está pidiendo atención. No necesita que lo controles, necesita que lo escuches, no necesita perfección, necesita presencia. Y en ese camino de volver a habitarte, hay algo más que deseo decirte. Tienes derecho a envejecer con dignidad. Tienes derecho a moverte sin miedo. Tienes derecho a subir escaleras sin pensar en cuántos peldaños faltan. Tienes derecho a volver a disfrutar del placer de caminar sin dolor. Y todo eso no llega por milagro ni por suerte. Llega cuando dejas de esperar y empiezas a actuar. Tal vez pienses que es demasiado tarde, pero te aseguro que lo único tarde es no empezar. El cuerpo humano, incluso a los 70, 80 o 90 años, conserva una capacidad sorprendente de adaptación y de sanación. Si le das las condiciones, responde. Si le das tiempo, te recompensa. Si lo haces con cariño, con paciencia, con perseverancia, te devuelve vitalidad. No la de la juventud, sino una más valiosa, la que nace de haber aprendido a cuidarse de verdad. Hoy quiero que te hagas una promesa sencilla, que al menos uno de los hábitos que has escuchado en este camino lo pondrás en práctica. Tal vez hoy, tal vez mañana, pero no lo dejes para más adelante, porque cada día que decides empezar es un día que cuenta, y cada paso que das hacia ti es un paso que tu cuerpo te devolverá en forma de alivio, de energía, de movimiento. No esperes que otros te cuiden más que tú mismo. No delegues tu salud en manos ajenas. No entregues tus años por adelantado. Hay una vida que aún puedes vivir con plenitud. Hay un cuerpo que aún puede sostener tus sueños. Y hay un presente que, si lo eliges, puede convertirse en tu mejor medicina. Como médico, como hombre, como ser humano que ha visto el sufrimiento y también la esperanza, te lo digo con todo el peso de la verdad. Estás a tiempo. El camino no será fácil, pero es real y vale la pena recorrerlo, porque tú vales la pena, porque tu cuerpo, incluso herido, aún late. Y mientras lata, siempre habrá algo que pueda mejorar. Siempre. A lo largo de este viaje que hemos compartido, he querido entregarte más que datos o consejos. He querido ofrecerte una mirada distinta, una comprensión más humana del cuerpo y del proceso de envejecer. No como una condena, sino como una oportunidad. Porque envejecer con conciencia es muy distinto a envejecer con resignación. Y hoy, si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay una chispa que aún quiere cuidar, aprender, moverse y sobre todo vivir con dignidad. Lo que hemos visto juntos no son fórmulas milagrosas, son caminos posibles. Caminos que han sido recorridos por generaciones antes que nosotros y que la ciencia moderna hoy empieza a validar con estudios y evidencia. Hemos hablado de la nutrición, del poder reparador de los caldos tradicionales, de los minerales que activan nuestros tejidos, de las frutas que protegen nuestras articulaciones, del movimiento como medicina, del sueño como regenerador y del magnesio como director silencioso de nuestra salud. Pero más allá de cada alimento o recomendación, lo importante, la filosofía que hay detrás. Cuidar el cuerpo es un acto de amor, no de miedo, no de obligación, sino de respeto hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean. Porque cuando te cuidas, no solo mejoras tu salud, también transformas tu relación con el mundo. Eres más autónomo, más alegre, más presente. Puedes jugar con tus nietos, caminar al mercado sin temor, volver a disfrutar del sol, del jardín, del silencio. Puedes recuperar una parte de ti que quizás creías perdida. La lección más profunda que quiero dejarte es esta. Nunca es tarde si hay voluntad. Tu cuerpo, aunque cansado,
aún guarda una capacidad extraordinaria de adaptación. Y el cambio no empieza en la cocina, ni en el paseo, ni en el plato. Empieza en una decisión, en el momento exacto en que dices ya no me conformo con vivir con dolor y haces algo, por pequeño que sea, para cambiarlo. Mi consejo es que comiences con algo sencillo. Tal vez una infusión por la noche, un estiramiento al despertar, una comida sin procesados, un paseo corto después de almorzar. Pero hazlo con intención y hazlo todos los días, porque los hábitos no curan en una semana, pero construyen salud para toda la vida. Y ahora me gustaría invitarte a reflexionar con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuál crees que es el primer paso más importante para mejorar tu salud articular a partir de hoy? A. Cambiar lo que comes. B. Empezar a moverte más. Escríbeme tu respuesta abajo en los comentarios. Solo pon A o B y si quieres, compártelo con una frase sobre lo que estás dispuesto a mejorar. Leeré cada opinión con gratitud, porque entre todos construimos una comunidad que se apoya, que comparte, que no se rinde. Y si este contenido te ha sido útil, si te ha hecho pensar o sentirte acompañado, te invito con todo mi corazón a suscribirte al canal. Así podremos seguir creciendo juntos y podrás recibir más materiales como este para seguir cuidando de ti y de los tuyos. Y si en algún momento sientes que este trabajo vale la pena, si te nace apoyar, puedes también hacer una pequeña donación, la cantidad que tú consideres. Yo soy ya una persona mayor y dedico mi tiempo a esto no por dinero, sino por vocación. Pero cada ayuda, por pequeña que sea, me permite seguir creando contenido gratuito, humano, profundo, útil. Tu apoyo, ya sea con un clic o con un café simbólico, mantiene viva esta misión. Gracias por haberme acompañado, gracias por confiar. Y recuerda, el cuerpo no te ha abandonado, solo te está esperando.